Muy buenas tardes. La Asociación Peruana de Finanzas les da la más cordial bienvenida. En esta oportunidad deseamos agradecerles por participar en nuestro webcast Oportunidades de Inversión y Protección Patrimonial en la coyuntura actual, organizado por nuestros socios Grupo Coril, Sociedad Agente de Bolsa S.A. Queremos informar a través de este webcast las diferentes opciones de inversión y estructuración que ofrece la sociedad y dar a conocer el fideicomiso como herramienta de protección patrimonial y fortalecimiento patrimonial para potenciar su estrategia financiera. Nos acompaña una vez más nuestro gerente general de la Sociedad Agente de Bolsa, André Quevedo, a quien tengo el placer de presentarlo. Él tiene un MBA gerencial internacional en el Centro PUC y máster internacional en liderazgo y estrategia en EADA Business School en Barcelona, España. Es miembro vitalicio de Beta Gamma Sigma, de International Business Honor Society, profesional especializado en Derecho Corporativo y Finanzas, con más de 10 años de experiencia en banca, mercado de capitales e industria, asesorando a empresas nacionales e internacionales en el campo de finanzas y asesoría legal empresarial integral. También nos acompaña esta noche nuestro expositor Fernando Vivanco, gerente general Corfit Corporación Fiduciaria. Él tiene un magíster en Derecho de la Empresa, Convención en Gestión Empresarial por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es abogado titulado en colegiado especializado en instrumentos financieros derivados, con más de 10 años de experiencia en la regulación del mercado de capitales y del sistema financiero, así como en la administración de patrimonio autónomos. Sin más preámbulo, te damos el pase, André. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos los participantes y asociados de la PEP. Básicamente, en este webcast, por la invitación de la PEP, hemos invitado un poco directamente al área del Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa y asimismo a Corfit Corporación Fiduciaria, en un tema muy importante en esta coyuntura, que es efectivamente las oportunidades de inversión y protección patrimonial en la coyuntura actual. Era para nosotros importante comunicar a las asociaciones las posibilidades que existen actualmente en el mercado de capitales, básicamente de inversiones alternativas, así como básicamente, inversiones de todo tipo de mercado de valores local e internacional. Un poco el tema directamente de las oportunidades de inversión está enfocada a las posibilidades de inversionistas, retailers, institucionales, de empresas que tengan algún tipo de que tengan las alternativas y oportunidades para poder hacer inversiones locales e internacionales a través de entidades supervisadas como el Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa y Corfit Corporación Fiduciaria. Sin mayor preámbulo, básicamente, un poco comentar. Bueno, un poco ya Patricia me llegó a presentar mi perfil. Actualmente soy el gerente general del Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa y llevamos en todo tipo de transacciones en el mercado de valores, así como financiamiento corporativo y banca de inversión, directamente con el Grupo Coril, ¿no? Fernando Vivanco, quien es el actual gerente general de Corfit Corporación Fiduciaria, como ya presentó directamente Patricia. Este es un poco el preámbulo de cómo se ha conformado nuestro grupo económico y era importante comunicarlo a los asociados, porque nosotros somos parte de un holding financiero. Directamente de mi lado dirijo la Sociedad Agente de Bolsa en relacionadas o vinculadas directamente a Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos, Grupo Coril Sociedad Titulizadora, Corfit, que es una entidad fiduciaria supervisada por bancos seguros, y una gestora de fondos de inversión privada. Un poco para mencionarles nuestras cifras, como Sociedad Agente de Bolsa, nosotros a la fecha hemos hecho en el año 2020 más de 657 millones de soles en transacciones de mediano plazo durante este año. Pese a la coyuntura, hemos tenido esta gran demanda de transacciones en las cuales hemos participado. Actualmente, como Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa, administrado más de 3.800 millones en activos administrados como corredor de bolsa supervisada, ¿no? Y bueno, hemos hecho más de 70 millones en transacciones de corto plazo, básicamente operaciones de factoring, confirming, instrumentos de corto plazo,
en los cuales hemos participado directamente. Un poco de los clientes asesorados este año han llegado a más de 125 empresas asesoradas y tenemos un pool de inversionistas en general que han venido de todo tipo, tipo retailer, inversionistas de tipo institucional que actualmente trabajan con nosotros, ¿no? Un poco para comunicarles, y era parte de lo que venimos haciendo, es los sectores en los cuales hemos venido participando, ya sea en estructuración, mercado de capitales o financiamiento alternativo, a través de inversionistas directamente, ¿no? Hemos operado muchas transacciones en el mercado industrial, en el mediano corto plazo, inmobiliario residencial, en el mediano corto plazo. Hemos apoyado en muchas líneas de pago a proveedores para empresas de agroexportación y también a proveedores de minería. Entonces hemos generado, digamos, un interesante pool de transacciones para levantamiento de capital en el mercado del financiamiento alternativo y también parte del mercado de capitales, ¿no? Un poco continuando con la agenda y parte del webcast era comentar la actual coyuntura, las opciones de inversión en estructuración y directamente las herramientas del fideicomiso como protección patrimonial. Esto es un poco el contexto de la actividad económica. Es importante para todos los presentes comentar un poco sobre la coyuntura económica y cómo es que nosotros directamente vemos alternativas y oportunidades durante esta coyuntura. Como se puede un poco verificar, hemos directamente la economía peruana está incrementando el nivel de PBI. Esto directamente, como pueden ver, está en 4.8 del PBI durante este año. Esto se está denotando un tipo de recuperación pese a, digamos, al ruido político que actualmente se viene dando, ¿no? Asimismo, como se puede mostrar en las cifras, y esto es básicamente las fuentes del Banco Central y directamente estamos alineados a la recuperación que ha existido en un 4.5% anual comparado en el primer trimestre del 2021 comparado al 2020, ¿no? Y básicamente en el segundo trimestre del 2021 había una recuperación del 41.9% anual comparado al segundo trimestre del 2020. Estas cifras muestran de que efectivamente el año 2020 ha sido un año bastante complejo, pero ya se está dando algunas señales de recuperación de la economía. Entonces, en esta coyuntura y existiendo este contexto, existen posibilidades y oportunidades de hacer directamente transacciones en el mercado de capitales, ¿no? Eso es un poco, y como va alineado a lo que habíamos comentado, es básicamente a nivel global está existiendo un avance local e internacional sobre el proceso de vacunación, está existiendo flexibilización en las medidas sanitarias, entonces muchos sectores económicos están reactivando efectivamente, y bueno, nuestro país efectivamente con la vacunación y un poco directamente la gran demanda del mercado global está generando esta recuperación en el mes de septiembre, bueno, a partir del segundo trimestre, y en el mes de septiembre se viene ya recuperando de manera bastante positiva, ¿no? Un poco considerando también el marco macroeconómico multianual de 2022 al 2025, efectivamente en el 2021, a finales del año 2021, con la vacunación y una proyección 2022 al 2025, esto obviamente considerando que el ruido político no se extienda, pero existe una mejora o existe un mejor entorno internacional favorable, ¿no? Esto va directamente alineado a la mejora de los precios de materias primas, a una mayor demanda externa, ya está existiendo soluciones médicas a nivel global y local, directamente Perú ya está en un avance bastante en la vacunación y existe una reactivación directa de la economía, ¿no? Como pueden ver un poco los índices de precios de la exportación y los premios de intercambio, ¿no? Entonces, directamente en el 2021, en el mes de abril, ha habido una recuperación y un alza bastante alta de la exportación comparado al 2020. Si bien es cierto, en julio se ha reducido, consideramos que luego esto se va a retomar a nivel internacional, ¿no? Referente a la recuperación económica local, como pueden ver, básicamente existe un crecimiento referente a la variación del 2020, referente porque existe una mejora en la operatividad de sectores, avances en el proceso de inmunización, recuperación global del empleo formal e ingresos, y un tema de impulso de las inversiones. Si bien es cierto,
existe un ruido político, eso se ha venido disipando de cierta manera. Sin embargo, se tiene que estar monitoreando constantemente porque todavía en inversiones de mediano plazo esto se mantiene todavía en monitoreo, no se tiene bastante claro una posición política básicamente del Estado referente a las inversiones privadas, ¿no? Sin embargo, esto es digamos, un entorno que se denota o se siente que existe una recuperación por la actividad económica en varios sectores a nivel local, ¿no? Continuando un poco referente a las cuestiones de inversión y estructuración, y básicamente era importante determinar el entorno actualmente en el cual nos encontramos referente al entorno global y local. Existen opciones de inversión, en tanto en el mercado de capitales como alternativo, en el cual cualquier inversionista de tipo retail, institucional o también empresas pueden hacer inversiones a nivel local, o sea, inversiones en activos financieros locales o internacionales, ¿no? Estas son un poco las opciones de inversión que existen. Básicamente, los inversionistas retailers, empresas institucionales, a través de Grupo Corizo, o sea, Gente Bolsa, pueden tener una gama de inversiones de todo tipo, básicamente en ambos sectores, no tanto renta fija como renta variable. Como se menciona, estas alternativas son bastante importantes porque muchas empresas están buscando rendimientos obviamente bastante sostenibles y que tengan una reducción de riesgo bastante mesurada, ¿no? Como es el caso de la renta fija, muchas empresas en general y personas que normalmente inversionistas están buscando alternativas de inversión. Existen emisiones de deuda de bonos utilizados, bonos corporativos, instrumentos de corto plazo, que tienen básicamente cierta reducción de riesgo y que son en mediano y corto plazo, pero son renta fija y tienen mayores rendimientos y directamente pueden ser negociados a solicitud de inversionistas directamente, ¿no? En tema de papeles comerciales existen las posibilidades de que inversionistas puedan tener acceso a comprar letras de cambio y pagarés, obviamente esto a través de operaciones directas de tipo extrabursátil, pero cabe indicar de que son operaciones de corto plazo y básicamente ayudan a la tesorería. En el caso de ser empresas, ayuda mucho a la tesorería y movimiento de unos fondos que tienen liquidez y que no tienen, digamos, no quieren tener posiciones a muy largo plazo, ¿no? Esto también podría ser aplicable a personas que tengan disponibilidad para realizar inversión. Esto les ayudaría un poco a tener una inversión de corto plazo que les haga una rentabilidad mientras se tiene un panorama un poco más claro referente al ruido político que actualmente la coyuntura está generando, ¿no? Adicionalmente a esto, y un poco se considera como renta fija, existen fondos de inversión públicos y privados. La diferencia entre fondos de inversión públicos y privados básicamente se dan porque existen personas que pueden comprar participaciones de un fondo de inversión o cuotas de porcentaje de un fondo de inversión. Muchos de ellos pueden estar, o algunos de ellos pueden estar listados en la Bolsa de Valores de Lima y se ve un rendimiento. Posteriormente les voy a mostrar algunas opciones en las cuales estos fondos de inversión, al tener los subyacentes de renta fija o, digamos, no variable, generan rendimientos estabilizados a 6, 9 meses, ¿no? Y hay un mercado que no son de líquido. Entonces, personas, empresas, instituciones podrían realizar inversión directamente a través de fondos de inversión y, a su vez, la sociedad Gente Bolsa, la asociación de agentes de bolsa, analiza un poco el perfil de inversión de cada inversionista y darles estas alternativas de acceso directo, ¿no? Bueno, un poco la Bolsa de Valores de Lima en general tiene también opciones de inversión de todo tipo de renta fija, bonos, bueno, existen las alternativas para comprar bonos soberanos del Estado, también existen bonos corporativos y operaciones de reporte, ¿no? Esas son un poco las opciones de inversión general de renta fija como opciones de inversión en esta coyuntura. Muchos inversionistas de los cuales hemos tenido conversaciones buscan portafolios a corto plazo, entonces existen estas posibilidades directamente a través de la sociedad Gente Bolsa. Obviamente revisamos el perfil de riesgo que tiene cada inversionista, pero las rentabilidades y el acceso es directo e inmediato, ¿no? Referente a la renta variable, y esto es un poco para diversificar el portafolio de cada inversionista, y esto es importante precisar, básicamente a niveles de empresarios, de personas, o de tipo retailer, institucionales, inversionistas,
ven un poco la renta variable como una inversión a muy largo plazo que posiblemente tenga cierto matiz de riesgo. Es cierto que hay que tener la mayor información sobre los activos de renta variable, las acciones que se negocian en el mercado local e internacional, pero el mercado local tiene algunos valores como, por ejemplo, fondos de inversión que están actualmente listados, que tienen rentabilidades de crecimiento y bastante positivas. Entonces, es bastante interesante tener en el mercado local algunos instrumentos que son negociados a través de la Bolsa de Valores de Lima, tienen posiciones bastante interesantes y que mantienen su rendimiento pese a la coyuntura actual, tanto pandemia como ruido político, ¿no? Y es un poco lo importante de la bolsa local, que tal vez no existe la mayor información sobre ese tipo de productos, ¿no? Dentro de la renta variable existe básicamente instrumentos que se negocian de tipo extrabursátil, que también podría ser, digamos, participante de este mercado extrabursátil que se vende OTC o over the counter. Pero esto directamente está listado en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Ahí sí habría que precisar que los instrumentos de corto plazo son directamente mercado extrabursátil, no dentro de renta variable, pero por negociarse por mercados OTC son considerados de tipo extrabursátil, pero no va directamente a renta variable. En este caso solamente son acciones, ETFs, instrumentos internacionales negociados en la bolsa local o en la bolsa del extranjero, ¿no? Asimismo, a través de las sociedades agentes de bolsa en general, el Grupo Coril, el inversionista que tal vez siente que hay posibilidades de inversión, pero que se siente más cómodo y que tenga las alternativas, podría ser el ingreso a comprar instrumentos en el mercado extranjero, ¿no? De manera directa. Esto es bastante amplio porque en realidad puede comprar renta variable internacional, o sea, renta variable internacional me refiero a acciones que se negocian en la bolsa de Estados Unidos, Canadá, o también ETFs. Hay algunos ETFs o fondos, Exchange Traded Funds, que están listados en la bolsa local, pero pero tienen exposición a nivel internacional. Entonces, se podría comprar ETFs en el mercado local, pero que su exposición o riesgo está, digamos, directamente a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, a solicitud de algunos inversionistas, a través de las sociedades agentes de bolsa se puede tener el acceso al mercado internacional. Como decía, de forma primigenia directamente al mercado estadounidense y canadiense, en el cual es el acceso más directo actualmente, ¿no? Un poco continuando y para tener algunas opciones de inversión en el mercado local, por ejemplo, tenemos fondos de inversión públicos, los cuales se pueden verificar directamente en la Bolsa de Valores de Lima, los cuales son, por ejemplo, estos son fondos de inversión públicos directamente que han sido listados por Grupo Coril y mantienen una rentabilidad bastante estable, porque sus subyacentes son en renta fija. Si bien es cierto, tienen, digamos, son listados en la Bolsa de Valores de Lima a nivel local, igual los subyacentes son de renta fija y el rendimiento a través de los años se ha mantenido, ¿no? Esos son, por ejemplo, un ejemplo bastante interesante sobre opciones de inversión y oportunidades de inversión directas en la bolsa local que han mantenido este rendimiento, ¿no? Estos fondos de inversión son de alta liquidez, tienen bastante rotación en el mercado local y básicamente un inversionista podría comprarlos directamente a través de la sociedad agente bolsa, ya sea a través de una compra-venta extrabursátil o podría hacerlo directamente colocando órdenes de venta o compra en el mercado público, ¿no? Pero ahí está esta opción de inversión. Como pueden ver, existe un fondo que le llaman FICOS, que no está directamente en la Bolsa de Valores de Lima localmente. El FICOS 1, básicamente, el Coril es el fondo 1, digamos, el fondo 4, Coril instrumentos de mediano plazo, 4, que también tienen valor cuota, donde la valorización ha mantenido creciente a través de los años, hasta este septiembre del 2021, ¿no? Esos son fondos de inversión directamente que están listados en la Bolsa de Valores de Lima y han mantenido su crecimiento y su rendimiento, tanto de valorización como rendimiento anual, durante esta época de la coyuntura actual, ¿no? Como se puede mostrar en la siguiente lámina y un poco para que tengan el contexto, esta alternativa de inversión también permanece y sigue creciente esta información frente de la Bolsa de Valores de Lima
y la valorización de cada instrumento de inversión se ha mantenido creciente, como pueden verlo a través de los años, en el año 2020-2021 hasta este tercer trimestre, ¿no? Sin mayor inconveniente. Básicamente, cualquier inversionista de tipo empresarial, persona natural o como nosotros llamamos institucional, puede tener acceso a ese tipo de fondos de inversión para un poco manejar su liquidez, porque estos fondos de inversión listados son de alta liquidez, o sea, pueden ser intermediados. Obviamente, con una sociedad agente de bolsa como Grupo Coril tiene mucha experiencia y viene intermediando esto a muchos inversionistas, ¿no? Un poco para seguir comentando y en general sobre los productos que se pueden realizar directamente a través de una sociedad agente de bolsa local, o sea, no necesariamente se necesita un broker internacional. A través de una sociedad agente de bolsa local, las personas naturales, empresas o institucionales pueden acceder a productos del exterior directamente. Obviamente, y como siempre se ha puntualizado, lo ideal es que se hagan a través de sociedades agentes de bolsas autorizadas y supervisadas, como es el caso del Grupo Coril. Efectivamente, al tener, digamos, una custodia nacional e internacional y a su vez, básicamente las opciones de inversión. Dentro de estas opciones de inversión existen los ETFs, que es básicamente C3 de fondos, como les he comentado, son fondos de inversión que tienen subyacentes en posiciones del exterior sobre índices de acciones, commodities de diferentes países, que pueden negociar, se pueden comprar a través de la bolsa local, que están, digamos, listados en la bolsa local como ETFs, o directamente se pueden comprar en el mercado internacional. Cualquier inversionista, de acuerdo a su perfil de inversión, tiene ese acceso a estos ETFs con ciertos rendimientos bastante positivos, ¿no? Hay que tener claro que, de acuerdo a cada inversionista, las posiciones van a ser de corto, de largo plazo, pero esto tiene que ser de acuerdo al perfil de un inversionista. El acceso directo a estas oportunidades de inversión se dan de manera efectiva a través de una sociedad agente de bolsa, obviamente supervisada en el país, ¿no? Bueno, como también saben, el acceso de la bolsa local o internacional se puede dar a través de una sociedad agente de bolsa, obviamente autorizada. Existe la posibilidad de negociar instrumentos de renta variable que listan en la bolsa de Nueva York, básicamente en la bolsa de Toronto, y otras básicamente a solicitud. Pero las personas, empresas, instituciones tienen este acceso directamente, ¿no? También se negocian a nivel internacional instrumentos de deuda, en los cuales los inversionistas pueden tener acceso. Cabe indicar en estos casos, en esos tres instrumentos que son oportunidades de inversión, tienen rendimientos de todo tipo, ¿no? Pueden llegar al 5% anual, 10% anual, de acuerdo al tipo de riesgo o perfil de riesgo de cada inversionista. Pero el acceso y la oportunidad es de manera directa a través de una sociedad agente de bolsa autorizada y que tenga interconexión internacional con brokers, digamos, estadounidenses o canadienses, como es el caso de Grupo Coril. Entonces, existen esas oportunidades de poder invertir en el mercado internacional a través de una sociedad agente de bolsa y, digamos, muchos inversionistas tienen tal vez el ruido político que todavía se está manteniendo, pero hay esta opción. Entonces, como les mencionaba anteriormente, hay la posibilidad de comprar instrumentos, básicamente cuotas de participación de fondos de inversión locales, con riesgos bastante mitigados y que se mantienen crecientes pese a las coyunturas. Esa es la opción de, por ejemplo, los fondos de inversión que están actualmente listados en la Bolsa de Valores de Lima. Adicionalmente a esto, para un poco mitigar, digamos, el riesgo país, existe esta posibilidad de comprar productos en el mercado extranjero, como les mencionaba, ETFs, instrumentos de renta variable, acciones en Nueva York, en Toronto, y otras que se puedan solicitud. Nosotros tenemos la posibilidad, a través de unos brokers internacionales que trabajamos, tener este acceso para los inversionistas, que son nuestros clientes como su agente de bolsa, ¿no? Y instrumentos de representación de deuda, que son bonos e instrumentos de corto plazo, pero digamos, ahí los tickets son de otros tipos de tamaño, ¿no? Un poco continuando, y esto es más enfocado a las oportunidades de inversión que se pueden dar dentro de estructuraciones en general como empresa, para reperfilar empresas, para tomar, digamos, inversiones. Es cierto que de acuerdo al perfil del inversionista, existen varios tipos de emisiones de deuda a través de bonos y de titulización, pero efectivamente los bonos de titulización son un tipo de inversión bastante sólida,
porque dentro de una titulización existe un patrimonio fideikomitido, que es básicamente un fideicomiso de titulización. En este fideicomiso de titulización, a través de una sociedad autorizada, supervisada, fiduciaria, se concentra cierta cantidad de activos en cobertura a favor de los inversionistas, ¿no? Entonces, esto es en realidad una oportunidad en la coyuntura actual como como una opción de inversión, pero no solamente eso, para las empresas o para las entidades que actualmente han tenido un inconveniente de liquidez y necesitan reperfilar algún tipo de deudas, los bonos de titulización a través de la titulización de activos podrían generar bastante holgura en sus flujos de caja, ¿no? Entonces, a través de estas estructuras, que son oportunidades de inversión referente a la estructuración financiera en el mercado de capitales y mercado alternativo de capitales, existen los bonos de titulización. Entonces, estos bonos no solamente no son de inversión, sino también una oportunidad para las empresas que han tenido algún inconveniente, digamos, financiero en su flujo de caja y quienes están hacer reperfilamientos. Entonces, este mecanismo de estructuración a través de titulizaciones apoya mucho al sector y a la recuperación económica de muchas empresas en el país, ¿no? También hay otro tipo de opción, que es el tema de estructuración o deuda estructural. Son mecanismos de emisión. Si bien es cierto, digamos, los inversionistas que pueden ingresar a este mercado son inversionistas institucionales, de acuerdo a la regulación actual. Sin embargo, era importante mostrarlo de que existen un pool de inversionistas en general, no solamente del Grupo Coril, en el mercado de capitales y en el mercado alternativo, en los cuales pueden tener las opciones de ingresar en tomar posiciones de inversión a través de bonos e instrumentos de participación. Básicamente, a través de una estructuración, de un mecanismo de deuda, que puede ser de oferta pública o privada, existe un agente estructurador, colocador y un representante de obligacionistas. Esto normalmente es una función ejercida por las sociedades agentes de bolsa, en los cuales las empresas, pueden ser una empresa MIPE, mediana o gran empresa, puede emitir una deuda de tipo público o privado, obviamente de acuerdo a las características de la regulación aplicable, y cede ciertos activos bajo esta estructuración a un fideicomiso de garantía, que también puede incluir un fideicomiso de flujos. Entonces, el agente fiduciario hace básicamente custodia estos activos a favor de los inversionistas. Entonces, este mecanismo de deuda estructural, en realidad, a su vez de la titulización, es básicamente una opción de inversión bastante interesante para inversionistas, empresas institucionales que tienen un exceso de liquidez, que esto va a estar bastante cubierto bajo una estructura de fideicomiso y un agente fiduciario, obviamente supervisado por bancos y seguros, en el cual va a tener esta protección patrimonial frente a algún tipo de retraso digamos, en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, es un tipo de estructura a través de emisiones con bonos directamente custodiados por un agente fiduciario a través de un fideicomiso de garantía, y los inversionistas tienen esa protección. Entonces, obviamente existen rendimientos y tienen una posibilidad a través de estructura para poder hacer inversiones de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Eso es de cara al inversionista, es una buena opción de inversión que tiene bastante cobertura y solidez, pero no solamente esto, también para las empresas en general que han tenido inconvenientes, obviamente por un poco la coyuntura actual y el tema de la pandemia en general. Muchas empresas han tenido inconvenientes de liquidez, capital de trabajo en general, y básicamente los bancos han tenido ciertas restricciones. Entonces, a través de este mecanismo de estructuración, muchas empresas están teniendo su reactivación y de esta manera levantar un poco de capital para continuar sus actividades, ¿no? Entonces, es una opción bastante importante en el mercado local, no solamente para inversión, sino también para las empresas que buscan digamos, un primer paso en el mercado de capitales y también reperfilar sus deudas para continuar el proceso de reactivación, ¿no? Básicamente en este cierre del tercer trimestre hemos notado claramente el inicio de muchas empresas han empezado a reactivarse y necesitan capital de trabajo.
y a través de la deuda estructural, básicamente muchas empresas están obteniendo este tipo de financiamiento para continuar con sus actividades, ¿no? Bueno, básicamente hasta este punto directamente es lo que un poco queríamos mostrarles. Quería mostrarles de mi lado las opciones de inversión y de estructuración en el mercado local e internacional, el acceso para todos los inversionistas, ya sean personas naturales, personas jurídicas o inversiones institucionales o de todo tipo, puede hacerse a través de una sociedad agente bolsa local, obviamente autorizada y supervisada y que tenga acceso al mercado internacional, como es el caso del Grupo Coril Sociedad Agente Bolsa. Bueno, de mi lado, hasta esta parte de la exposición, los dejo atentamente con Fernando Vivanco, quien va a continuar un poco sobre el tema de fideicomiso, sobre fideicomiso como herramienta de protección patrimonial. André, muchas gracias por el pase. Buenas noches a todos. Déjenme, por favor, presentar mi diapositiva para poder iniciar. Ya Patricia me presentó, déjenme solamente hacer una breve presentación adicional. Mi nombre es Fernando Vivanco, yo soy gerente general de Corfit Corporación Fiduciaria. Corfit Corporación Fiduciaria es una empresa que pertenece al Grupo Coril, Grupo Coril que tiene más de 30 años en el mercado de capitales y en el mercado financiero en general, ¿sí? Nuestros números, como ven en la presentación, somos el fiduciario de mayor crecimiento en el sector. Nosotros empezamos formalmente en el año 2017 y ya vamos 4 años en el mercado, y el mercado ha confiado en nosotros para la administración de distintos activos y en distinto tipo de operaciones en el mercado. Hoy trabajamos operaciones para la mayoría de los bancos, para las compañías de seguros, para fondos de inversión privados, públicos, nacionales o extranjeros, y en general para cualquier empresa del sector. Los sectores más resaltantes en los últimos años, como sector inmobiliario, construcción, son sectores que nosotros hemos atendido con bastante éxito. Debemos estar cerrando este año más de 500 fideicomisos. Ahora tenemos más de 400 fideicomisos constituidos. Esto es un número relevante para el mercado fiduciario peruano, a su desarrollo y a su nivel. Solamente el año pasado hemos cerrado 148 operaciones de fideicomiso nuevas y administramos más de 3.600 millones en activos administrados. ¿Cuál es la intención de la exposición del día de hoy? Es, como bien lo dice el título, mostrar por qué el fideicomiso puede servir como una opción como una herramienta de protección patrimonial, ¿no? Seguramente han escuchado el fideicomiso y han podido ver que el fideicomiso participa en determinados sectores, como el sector construcción, para poder recaudar los flujos de una obra para la construcción de un puente, de una carretera, o de un saneamiento, de un hospital o de un centro penitenciario. Y seguramente habrán escuchado que el fideicomiso además funciona muy bien como un instrumento de protección y aseguramiento de un cumplimiento crediticio, ya sea de una colocación de un banco, un fondo de inversión, una sociedad agente de bolsa, como André también ha explicado en su exposición. Sin embargo, el fideicomiso en el último tiempo y por la coyuntura de estos últimos meses ha tenido relevancia y hemos tenido mucha experiencia en poder organizar y estructurar fideicomisos para personas naturales. ¿Y cómo funciona este fideicomiso para personas naturales? Bueno, la finalidad de mi exposición es poder explicarles de qué manera el fideicomiso puede acompañar a una persona, a una familia, a que pueda administrar sus activos, los activos familiares, de una manera adecuada, pero además de eso y sobre todo, cómo puede administrar las inversiones que pueda tener en el medio local o en el medio extranjero a través de un instrumento como el fideicomiso y centralizar y poder ordenar todos los títulos o valores que pueda haber comprado en su cartera como persona natural, ¿sí? Contexto actual. Como todos hemos escuchado, hemos leído y hemos visto, hay muchas noticias que se generan en los últimos meses respecto a el crecimiento del país, a la incertidumbre política y económica que puede existir por las medidas que podría tomarse en el gobierno actual.
Sumado además al escenario pandémico que tenemos hasta el día de hoy, este mix hace que sin duda exista en el mercado una suerte de incertidumbre sobre qué es lo que pueda pasar en el futuro, una suerte de rompimiento de cadena de pagos en algunos casos, y también la necesidad de las familias de saber cómo poder proteger los activos que tienen un destino de familia, ¿sí? Entonces vemos algunas noticias como las que ven en pantalla, ¿no? ¿Cuánta plata salió del país, dice, este año por la crisis política y el discurso antisistema? Esa es una noticia del mes pasado del Comercio, ¿no? La confianza empresarial cayó a su nivel mínimo histórico según el Banco Central de Reserva, que hace un cuadro estadístico de expectativas macroeconómicas cada 3 meses, ¿no? De nuevo el BCR, ¿no? La confianza empresarial cayó en mayo a su nivel más bajo en 20 meses, ¿sí? El Banco Central de Reserva redujo de 3.4 a 2.7 el estimado de crecimiento de la economía peruana para el año 2021, ¿no? Credit Corp Capital prevé el deterioro de la confianza empresarial afectará la recuperación del Perú hasta el 2022, ¿no? Y esta noticia es muy importante, ¿no? Gestión, dice, ahorros por 13.000 millones de dólares migran al exterior y se pasan a cash, ¿no? Esa noticia que seguramente todos hemos visto y hemos comentado respecto a la fuga de capitales que ha habido en el país, capital peruano alocado en bancos o alocado en determinadas entidades financieras que permiten además realizar operaciones de financiamiento de finanzas corporativas o de emisiones de bonos corporativos, por ejemplo, y que hoy han migrado al extranjero, seguramente privilegiando o dándole prioridad al mantenimiento de la riqueza más que a la generación y a su rentabilidad. Expectativas empresariales siguen deteriorándose según encuesta del Banco Central de Reserva. Entonces, tenemos esta gama y este mix de noticias y sin duda nuestros clientes se preguntan qué es lo que podemos hacer en este escenario, ¿no? Nuestros clientes, lógicamente, algunos de ellos tienen actividades económicas y tienen determinadas obligaciones con entidades financieras, pero además tienen activos personales, activos que tienen, que forman parte de la familia o tienen una visión familiar y se preguntan qué es lo que se puede hacer en esta coyuntura, ¿no? Y sin duda el fideicomiso es una herramienta que puede contribuir a poder hacer una administración adecuada de los activos y además de gestionarlos de una manera eficiente. ¿Cómo funciona el fideicomiso para una persona natural? Déjenme ponerles un ejemplo que creo que puede funcionar bien para el entendimiento de lo que quiero explicar. En la diapositiva ven un esquema en el que hay una persona que se llama fideicomitente. Ese fideicomitente es una persona natural que mantiene determinados activos dentro de su propiedad, pueden ser bienes inmuebles, pueden ser terrenos, casas de playa, departamentos, oficinas, edificios completos, cualquier calidad de bien inmueble que pueda tener. Y así como estos bienes muebles o acciones o cualquier otro valor mobiliario que haya comprado en el mercado, algún bono corporativo, algún bono subordinado de algún banco, en general, cualquier tipo de activo, certificados de participación que haya comprado de algún fondo mutuo o de algún fondo de inversión, que los tenga en cartera, y que hoy se esté preguntando frente a la coyuntura cómo puedo administrarlos de una manera adecuada y cómo puedo administrarlos de una manera eficiente en el tiempo. Nosotros tenemos un producto que llamamos Fideicomiso de Gestión de Patrimonio Familiar. ¿Qué es lo que hace este producto? Esta persona natural que es propietario de estos activos lo que hace es decidir transferirlos a un dominio fiduciario para constituir un patrimonio autónomo, de tal manera que este patrimonio integrado por estos activos, los bienes inmuebles, los valores mobiliarios, los bienes muebles que sean de propiedad de esta persona natural, se trasladen a formar parte de un fideicomiso. Con este traslado a un patrimonio fideicomitido lo que se logra es independizar los activos de los activos del propietario, de tal manera que esos activos hoy le pertenecen al fideicomiso, pero este fideicomiso es administrado por una empresa supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, como nosotros, por FIT, y nosotros recibimos un encargo específico. El encargo específico respecto a los activos es administrarlos de acuerdo a las instrucciones del cliente, del fideicomitente.
¿Por qué por qué una persona natural haría esta transferencia para formar un patrimonio autónomo, para que lo administre un tercero? ¿Y cuál es la ventaja de estas operaciones? Nosotros recibimos la instrucción del cliente, formamos, como les comento, un patrimonio independiente, separado del fideicomitente, y lo que se logra con esa transferencia fiduciaria es independizar los riesgos. El cliente puede tener sus operaciones comerciales, puede tener relaciones con su empresa, pero los bienes que forman parte de una visión familiar quedan alocados dentro de un patrimonio independiente, de tal manera que las actividades y los riesgos de las actividades comerciales que pueda tener el cliente no se ven contagiados o no alcanzan al patrimonio fideicometido, que tiene una finalidad familiar, ¿sí? Entonces, ahí hay una primera gran eficiencia que se logra a través del fideicomiso. Tengo que decir, además, que el fideicomiso como tal no es un instrumento que contribuya o ayude a eludir a creencias previas que pueda tener el cliente, ¿sí? Por eso cuando tomamos nosotros una operación, hacemos una evaluación documental, una evaluación financiera del cliente para saber exactamente cuál es el estatus que tiene en ese momento y determinar cómo se puede estructurar una operación de esta naturaleza. ¿Sí? Entonces tiene que haber un examen previo para saber si existen creencias previas, cuáles son las relaciones con los bancos que pueda tener, de tal manera que podamos revisar si podemos hacer una operación de esta naturaleza. ¿Sí? Entonces, hay una evaluación de títulos previos cuando nosotros hacemos un fideicomiso. Y la otra ventaja de este fideicomiso, además de tener este patrimonio encapsulado, y que tiene la ventaja de que es inembargable, en el sentido de que futuras acreencias que pueda tener el cliente y los riesgos de sus negocios no se van a ver contagiados o no van a alcanzar al patrimonio fideicometido, es una gran ventaja que nuestros clientes finalmente aprecian, ¿sí? Pero además de eso, este fideicomiso, como tiene una connotación familiar, lo que genera es que sirve no solamente durante la vida del cliente, sino que sobre todo cuando ya no está en el mundo, el momento de su muerte, o en algún momento, por ejemplo, si se declara su incapacidad, esos activos puedan ser en beneficio de su familia, ¿no? De los herederos forzosos, de sus hijos, del cónyuge, y naturalmente, al igual que las reglas de herencia, hay un tercio de libre disponibilidad a favor del cliente. Entonces, este fideicomiso tiene esas dos finalidades. Contribuye para la administración de los activos, ordena y encapsula y centraliza la administración de los mismos. Vamos a pensar un cliente que tenga instrumentos financieros comprados en una sociedad titulizadora local, ¿no? Que haya comprado bonos de titulización, que haya comprado bonos subordinados a un banco local a través de una sociedad agente de bolsa como Coril, que haya adquirido bonos corporativos, ¿sí? a otra entidad y tenga toda la administración dispersa. El fideicomiso, la virtuosidad del fideicomiso es que los puede centralizar y a través del fideicomiso poder tener los reportes del manejo de esas inversiones. ¿Quién es el encargado de manejar las inversiones? ¿Quiénes dan las instrucciones? ¿Es el fiduciario? ¿Es el propio cliente? Usualmente organizamos una operación en la que existe un asesor financiero, de tal manera que el asesor financiero es el que indica cuáles son las decisiones de compra o de venta de los valores mobiliarios que están en cartera dentro del patrimonio fideicometido, ¿sí? La ventaja además es que el propio fiduciario es el que, recibiendo las instrucciones del fideicomitente o del asesor financiero, si es que se le da esa atribución, nosotros como fiduciarios nos encargamos de ejecutar esa orden de compra o de venta. De tal manera que se centraliza la administración y somos los ejecutores de las órdenes de los clientes. Entonces, este fideicomiso de gestión de patrimonio familiar tiene estas características y tiene estas ventajas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el cliente ya no está en vida, fallece? Pues el fiduciario se encarga de entregarle a los herederos el patrimonio de acuerdo a lo que estableció el fideicomitente. Los clientes me preguntan, Fernando, ¿existe libertad para que yo pueda establecer cómo distribuyo estos activos? Y la respuesta es, se tiene que respetar
lo que dice la ley de herencias, ¿no? Es decir, el activo es para los herederos forzosos y hay un tercio de libre disponibilidad para el fideicomitente. Ese tercio de libre disponibilidad significa que lo puede distribuir a cualquier tercero. Entonces, dicho esto, en toda operación de fideicomiso vamos a encontrar una ecuación básica del fideicomiso, ¿sí? Por un lado, al lado izquierdo tienen al fideicomitente, es el nombre que se le da al propietario de los activos que los transfiere en dominio fiduciario a favor de Corfit con la finalidad de administrar los activos que pueden ser de distinta naturaleza, ¿no? Como les digo, bienes inmuebles, bienes muebles, flujos dinerarios, presentes o futuros. Pensemos en un edificio, propiedad de una persona natural, que los adquirió, los construyó con la finalidad de generar rentas, ¿no? Por contratos de arrendamiento. Esos flujos futuros regulares, mensuales, pueden formar parte de un patrimonio fideicomitido, de tal manera que el fiduciario, a través de una cuenta corriente bancaria que le pertenece al patrimonio fideicomitido, recauda mensualmente los importes de las rentas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hacemos usualmente cuando tenemos operaciones de esta naturaleza? Alocamos las rentas en la cuenta recaudadora y a partir de ahí realizamos inversiones en el mercado local o extranjero. Y por el lado derecho tenemos al fideicomisario. El fideicomisario es el beneficiario de la operación de fideicomiso. Es el que va a disfrutar de los activos y el que va a recibir en el momento de la extinción del patrimonio fideicomitido los activos y los rendimientos que correspondieron al manejo de las inversiones realizadas durante toda la vida del fideicomiso, ¿no? En el fideicomiso de gestión de patrimonio familiar, el fideicomitente, el propietario, en vida, además tiene la facultad de poder revocar el fideicomiso en el momento en que lo desee. De tal manera que hay una libertad absoluta del manejo del fideicomiso. Es el dueño del fideicomiso. Y como dueño del fideicomiso podría revocarlo al año, a los 2 años o en el momento en que lo determine. No hay una restricción al respecto, ¿sí? Sin embargo, cuando llega a nivel de los fideicomisarios, el patrimonio fideicomitido puede tener la posibilidad de mantenerse en el tiempo hasta cumplir su finalidad o de liquidarse y entregarle a cada fideicomisario lo que le corresponde del activo administrado. Bueno, dicho esto, y con un ejemplo creo que se clarificó y poniéndole algunas características de cómo funciona y sobre todo los beneficios, pero podemos decir, podemos conceptuar de alguna manera qué es el fideicomiso, ¿no? Como ven en pantalla, el fideicomiso es un patrimonio autónomo que permite mitigar los riesgos de una operación o de una relación formalizado mediante un contrato. Todo contrato de fideicomiso se tiene que hacer a través de un contrato, de una escritura pública formalizada ante notario público en el país, ¿no? Los bienes relevantes para la operación o para su cumplimiento son transferidos a un tercero denominado fiduciario. Para que exista un fideicomiso en el país, los activos tienen que ser administrados por un fiduciario supervisado por la SBS, como es el caso de Corfit, ¿no? Y el fiduciario, es decir, Corfit cuenta con las facultades de dominio sobre los bienes para el cumplimiento de la finalidad establecida en el contrato. Muy importante en este punto señalar que nuestra función es de acuerdo a las instrucciones del cliente. Eso quiere decir que yo no tengo capacidad discrecional sobre lo que voy a hacer con el activo. No es que yo considere que lo mejor para el patrimonio sea invertir en acciones, por ejemplo, cuando el cliente prefiere invertir en renta fija. Yo no tengo una capacidad discrecional. Yo actúo en función a las instrucciones del cliente. ¿Cuáles son las ventajas del fideicomiso, ¿no? Como hemos dicho, una administración profesional de las inversiones. En base al contexto que hemos revisado y en base a la incertidumbre que hay hoy en el país, muchas personas y muchos clientes están tomando este producto porque consideran que a través del fideicomiso de gestión de patrimonio familiar tienen una protección adicional. Hay un fiduciario que a través de este patrimonio separado, independiente, autónomo, se van a poder controlar mejor las inversiones. Que los riesgos futuros, ya que estamos y vivimos en un mundo de riesgos futuros que puedan acaecer en el negocio o en los emprendimientos, en las operaciones comerciales que haga el cliente, ya no se van a ver contagiadas
a los bienes de la familia, ¿no? Entonces es un órgano de gobierno para las decisiones de inversión, ¿sí? Dentro de este fideicomiso es usual que exista un comité, un órgano como un directorio, de tal manera que ese directorio es el que establece las pautas del manejo y la ejecución del fideicomiso. Facilidad de negociación con otras entidades institucionales, dado que como tal somos una entidad institucional y el patrimonio fideicomitido como tal también, ¿sí? Dependiendo del valor de los activos que tengamos en administración. Evita conflicto de herederos, lo había comentado al inicio cuando les dije que además de cuidar los activos y organizarlos de una manera adecuada, también sirve luego de la vida del cliente, pero sobre todo evita conflictos familiares. Conflictos de la toma de mando, conflictos de la segunda generación, de tal manera que a través del fideicomiso se establecen las reglas de juego adecuadas para poder distribuir los activos en el momento de la muerte del cliente, ¿no? Y otra ventaja además es que la atribución de las rentas es de acuerdo a lo percibido. Es decir, cuando yo recibo las rentas, el cliente todavía no paga el impuesto a la renta, solamente lo paga cuando él recibe en una cuenta corriente personal el resultado de una inversión. Esto es un tema tributario muy importante. Vamos a ver comparación con otras figuras jurídicas. Usualmente me preguntan, Fernando, he ido con mis asesores legales y me dicen, oye, hay la opción de que puedas hacer un fideicomiso, pero además hay otros contratos en el mercado que también se deben evaluar para ver qué es más conveniente, cuál es más eficiente para la necesidad del cliente. Y usualmente me comentan que los asesores legales les comentan que existe la figura del patrimonio familiar, el anticipo de legítima o el testamento, ¿no? Vamos a ver en este cuadro cuáles son algunas diferencias entre estas figuras, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fideicomiso, la finalidad es asegurar la continuidad del patrimonio familiar, ¿no? Y con esto, como lo mencioné, dado que los activos forman parte de un patrimonio autónomo, eso le da continuidad en el tiempo y lo independiza de cualquier tipo de riesgos, ¿no? En el caso del patrimonio familiar, lo que se hace es extender un derecho de disfrute sobre un activo determinado. Entonces ya vemos mucha diferencia entre un fideicomiso y un patrimonio familiar, ¿cierto? El fideicomiso parece más elástico que un patrimonio familiar. En el caso del anticipo de legítima, lo mismo, porque lo que hace el dueño del activo es transferírselo a sus herederos forzosos a través de un contrato de donación. Y en el caso del testamento, también es una disposición en vida que funciona luego de la muerte del cliente. Entonces, como vemos solamente viendo las finalidades de estas figuras, el fideicomiso es mucho más útil, mucho más elástico. Porque en el caso del testamento, tú firmas el testamento hoy, pero eso va a servir y va a entrar en eficacia y va a ser eficiente, se va a ejecutar en el momento de tu muerte. Pero la pregunta es, ¿cómo manejo mis activos de valores mobiliarios e inversiones a través de un testamento? No lo puedo hacer, porque solamente eso funcionará cuando yo ya no esté en vida, ¿no? En el anticipo de legítima, finalmente es un acto puro y duro de donación, de tal manera que tampoco existe una administración como tal. Y en el patrimonio familiar solamente se extiende un derecho de disfrute para determinadas personas, ¿sí? Que son nuestros herederos. ¿Cuáles son los tipos de bienes que pueden integrar un fideicomiso? Cualquier tipo de activo presente o futuro puede integrar un fideicomiso. En el caso del patrimonio familiar, solamente está limitado o circunscrito a la casa-habitación o a un predio destinado a agricultura, artesanía, industria o comercio. En el caso del anticipo de legítima, bueno, los bienes, cualquier bien de la masa hereditaria, pueden ser el 100% o parcialmente, algunos de estos bienes pueden trasladarse bajo un anticipo de legítima. Y en el caso del testamento, bueno, los bienes de la masa hereditaria. Acá también vemos otra diferencia. En el caso del fideicomiso puede estar integrado por bienes presentes, pero además bienes futuros, ¿sí? A diferencia de las otras herramientas que pueden ser comparativas con el fideicomiso.
Y revisando tanto la finalidad como los tipos de bienes, vemos que el fideicomiso finalmente termina siendo un instrumento mucho más elástico, que cumple mejor la finalidad de los que clientes están esperando, ¿no? Las características, ¿no? El fideicomiso se hace a través de un contrato privado, que se formaliza a través de una escritura pública, se constituye un patrimonio autónomo y tiene la característica de ser inembargable. En el caso del patrimonio familiar también es un patrimonio inembargable, pero recordemos que es circunscrito solamente a la casa habitación o activos destinados a agricultura, artesanía, industria o comercio, ¿no? Hay una limitación ahí. Por ejemplo, flujos dinerarios o rentas o inversiones no pueden formar parte de un patrimonio familiar, ¿no? Anticipo de legítima, como había comentado, es una donación pura y dura, y en el caso del testamento, bueno, los activos que forman parte de la masa, y es un acto personalísimo, unilateral, revocable, ¿sí? Solemne, porque además tienes que llevar algunos testigos, y que funciona luego de la muerte de la persona. En el caso de los beneficiarios, ¿quiénes pueden ser beneficiarios en estas 4 alternativas? En el fideicomiso, los herederos forzosos y el tercio libre de disponibilidad. En el patrimonio familiar, el cónyuge, los descendientes menores de edad o incapaces, o los ascendentes o hermanos en estado de necesidad en el momento dado. De tal manera que también hay una limitación ahí, que no la encontramos en el fideicomiso. En el anticipo de legítima, también herederos forzosos, y en el caso del testamento lo mismo, ¿no? La administración, ¿quién administra esto? En el fideicomiso, lógicamente, el fiduciario, como hemos comentado, supervisado por SS. En el patrimonio familiar está administrado por el propio constituyente, ¿sí? Y en el anticipo de legítima y testamentos, bueno, es un solo acto único y no tienen un administrador. En el caso del testamento se puede designar un albacea, pero es una opción, ¿sí? Se puede sustituir los beneficiarios de cada una de estas operaciones. En el caso del fideicomiso sí, y en todos los otros no, ¿no? En el caso de la extinción es en vida del cliente. En el caso del fideicomiso es revocable en cualquier momento, y en las otras operaciones, por ejemplo, en el caso del patrimonio familiar, cuando desaparece el estado de necesidad, ¿no? En el caso del anticipo de legítima, solamente por indignidad o desheredación. Sí, en el caso del testamento puede ser revocable en cualquier momento, ¿no? Como vemos, de la evaluación de cada una de las alternativas que usualmente tienen nuestros clientes, vemos que el fideicomiso es una opción sin duda superior a las otras opciones que existen en el mercado. Dicho esto, ¿cuáles son las características básicas de todo fideicomiso? Primero, se formaliza por contrato, lo mencioné, ¿no? Se formaliza a través de una escritura pública por notario. Todo contrato de fideicomiso tiene una finalidad específica. ¿Cuál es la finalidad en este caso? Administración ordenada de los activos, administración de las inversiones y distribución luego de la muerte del constituyente. Lógicamente hay un beneficiario. En los fideicomisos de gestión de patrimonio familiar es el propio constituyente, y luego de su muerte son sus herederos forzosos, más el tercio de libre disponibilidad, si así lo decide, ¿no? Hay un plazo máximo legal, que son 30 años en el caso de los fideicomisos, salvo que exista una sustitución fideicomisaria, en cuyo caso durará hasta la muerte del último beneficiario, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Lo dijimos en el ejemplo. Se constituye un patrimonio autónomo, separado, distinto del patrimonio del constituyente. Es transparente en materia fiscal. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Se ejecuta sin intervención del Poder Judicial. En estos casos no hay ejecuciones del Poder Judicial en esta clase de operaciones. Se mitiga riesgos, como hablamos, ¿no? Mitigamos los riesgos de los emprendimientos, negocios, operaciones que siguen su curso, de los activos que tienen una finalidad familiar, y está excluido de la masa concursal del cliente. Veamos aspectos tributarios. Respecto al impuesto a la renta, la ley nos dice que hay 2 clases de fideicomiso: los fideicomisos con retorno o los fideicomisos sin retorno. Para que podamos ubicarnos en el producto que nosotros estamos comentando hoy, estos fideicomisos son fideicomisos con retorno, en la medida que estos activos no tienen por virtud o por característica venderlos
o distribuirlos a un tercero, ¿sí? A través de una venta o alguna donación. Eso tiene una finalidad familiar, que a la muerte de la persona, esto se distribuye a sus herederos forzosos, ¿sí? Entonces es un fideicomiso con retorno. Cuando existe un fideicomiso con retorno, no tiene un efecto tributario en materia del impuesto a la renta. Entonces, una de las respuestas, una de las preguntas que usualmente me hacen es, ¿esto implica algún pago de tributos a nivel de impuesto a la renta? La respuesta es no. ¿Mm? En el caso del IGB, también está inafecto. ¿Sí? La transferencia fiduciaria como tal no está afecto al impuesto a la renta y tampoco está afecto al IGB. ¿Sí? Hay una disposición específica de la ley del IGB que así lo establece. Y en el caso de la alcabala, lo mismo. Usualmente me preguntan, Fernando, yo tengo mi casa familiar y tengo algunos departamentos que rento, pero tengo el miedo de ponerlos en el fideicomiso porque cada una de estas transferencias me va a significar a mí el pago de un alcabala, que es un 3%. Y dependiendo del valor de los activos, esto puede ser determinante. Sin embargo, el fideicomiso está inafecto al impuesto al alcabala, lo cual hace mucho más digerible el producto y la decisión de poder tomar un producto como este, ¿no? Dijimos que esta clase de fideicomisos permite además que se puedan realizar inversiones a través del patrimonio autónomo, comprar valores mobiliarios nacionales o extranjeros, y que de esta manera se centralice la administración de las inversiones, ¿no? Entonces, como he dicho, en materia de impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, el fideicomiso es transparente. Esto quiere decir que el cliente seguirá pagando el mismo porcentaje de tributo como si no lo tuviera dentro de un fideicomiso, ¿sí? Entonces es transparente fiscalmente el fideicomiso y eso también le da una gran ventaja. Eso quiere decir, por ejemplo, si el cliente ha invertido en un bono corporativo que como persona natural tiene que pagar un 5% por impuesto, será el mismo porcentaje que pagará cuando se encuentre dentro del patrimonio fideicometido. Sin embargo, acá hay una ventaja que comenté. ¿Cuál es esta? Cuando el cliente hace una inversión en un valor mobiliario y tiene que pagar el 5% en el momento que hace la venta, la liquidación de este valor mobiliario como un bono corporativo en mi ejemplo, y esa rentabilidad ingresa a la cuenta corriente del fideicomiso, hay una extensión o una prórroga del pago del 5% del impuesto a la renta en la medida que el cliente no lo reciba, no lo perciba directamente en el bolsillo, ¿sí? De tal manera que ese 5% mantenido dentro de la cuenta del fideicomiso le genera una eficacia, una eficiencia adicional al cliente en la medida que prorroga el pago del impuesto a la renta. Esto no es un efecto artificioso, eso es un efecto normativo establecido en la ley de impuesto a la renta, por tanto es un beneficio también para los inversionistas personas naturales en la prórroga del pago de tributo. Conclusiones. Como hemos visto, ¿no? La coyuntura actual genera la necesidad de buscar alternativas eficientes de administración de los activos de las personas naturales, que lógicamente tienen el interés de conocer si existen alternativas lógicas y eficientes para poder mitigar determinados riesgos por la situación, la coyuntura, la incertidumbre que vivimos hoy, ¿sí? Y el fideicomiso sin duda lo es, ¿no? El fideicomiso se constituye como una herramienta ideal, eficiente para el manejo de las inversiones y para la administración de los activos familiares, ¿no? Los beneficios, como hemos visto, ¿no? Ordena la distribución de los bienes, facilita la toma de mando, evita conflicto entre los herederos al tener reglas claras dentro del contrato de fideicomiso, independiza los riesgos empresariales del proyecto familiar. Muy importante. La transferencia fiduciaria de los bienes de la familia no genera impuesto a la renta, no genera IGB, y respecto a los bienes inmuebles tampoco genera impuesto a la alcabala, lo cual es muy beneficioso para la toma de decisión de poder hacer una operación como esta, ya que no existen costos adicionales o escondidos, ¿sí? Y sin duda el fideicomiso es un instrumento ideal para la administración de las inversiones. Fernando, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Sí, claro que sí. Fernando, mira, justo he estado viendo que quería saber tu experiencia, básicamente. ¿Cuántas personas, al saber que hay un fideicomiso, aumenta
de apoyo a que haya un fideicomiso en el tema de inversiones? ¿O es que todavía no sé? Porque me parece que el tema de fideicomiso es algo que debemos trabajar más para que digamos, alfabetizar a las personas que quieren invertir. No sé cómo tú estás viendo este escenario. Sí, mira, dentro del último semestre hemos tenido mucho interés de nuestros clientes en poder conocer cómo funciona el instrumento del fideicomiso y cómo éste le puede apoyar, ¿no? Entonces, explicando nosotros las virtudes del fideicomiso, en lo que hemos dicho hoy en la exposición, la administración de las inversiones, de los activos que son para la familia, y además otorgándole la posibilidad de que esto funcione para ordenar la herencia, los clientes lo han valorado y hoy tenemos en nuestra cartera varios fideicomisos de inversión de esta naturaleza. Genial, entonces van, digamos que en aumento. Eso, digamos, están notando o percibiendo que sí es un efecto protector contra el riesgo, ¿verdad? Sí, sin duda, ¿no? Hay que ser claros. Nosotros hemos tenido muchas rondas de reuniones con clientes, personas naturales de alto valor patrimonial que tienen la incertidumbre de lo que pueda pasar en el futuro. Y sin duda, la herramienta del fideicomiso ha sido valorada para que puedan tomar el instrumento. No solamente tiene una ventaja el fideicomiso, que es la administración per se del patrimonio a través del patrimonio autónomo, sino todas las ventajas que le da y la flexibilidad que le otorga al cliente. Centralizar las inversiones en el caso que pueda tener distribución de compra de valores mobiliarios en el mercado peruano, porque pudo haber comprado un instrumento en un fondo mutuo administrado por una sociedad administradora de fondos mutuos, o pudo haber tomado un certificado de participación de un fondo de inversión de otra entidad, pudo haber comprado un bono corporativo de una empresa inmobiliaria a través de una sociedad agente de bolsa como Coril, y el fideicomiso permite que todo eso se centralice y se ordene, porque el reporte ahora es uno, ya no son 5 reportes de distintas entidades. De tal manera que hay una gran ventaja en ese punto. La protección como tal en sí misma que ofrece el fideicomiso, que no es la finalidad per se, pero sí es una característica de toda operación fiduciaria, de convertir este activo, este patrimonio autónomo, en inembargable. De tal manera que ningún tercero puede entrar a reclamar algo sobre el activo que está dentro del fideicomiso, ¿no? Y la distribución luego de la muerte, que también es valorada por los clientes, ¿no? Pues tiene una serie de ventajas, como ves, no solamente tiene una, lo cual ha sido valorado bastante por nuestros clientes. Perfecto, gracias, gracias. André, hay una pregunta realizada por los participantes. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión en fondos de inversión públicos de Coril? El monto mínimo básicamente fluctúa correspondiente al tipo de cuota que se va a comprar, ¿no? Pueden ver, está fluctuando entre 200 a $1000, entonces un cliente puede comprar una cuota, como puede comprar 10 cuotas, y el monto mínimo sería el valor cuota, que es básicamente entre 200 a $300 por cuota, ¿no? Entonces, ese es el acceso directamente para adquirir una cuota de participación de un fondo público de inversiones directamente, que actualmente está listado en la Bolsa de Valores de Lima. Pero, digamos, como existe gran liquidez, pueden incrementar sus Andrés, disculpa, me participaciones. parece que tu audio no está tan bien. Disculpa, creo que Sí, tu audio no está tan bien. sí. Me parece importante la información que estás dando. Sí, básicamente un poco para comentar, es el ingreso para adquirir un tipo el monto mínimo básicamente es el valor cuota de una participación del fondo de inversión. Entonces, básicamente pueden ser de 200 a $300, pero como existe una gran liquidez, digamos, el cliente puede incrementar sus posiciones y empezar a comprar mayores participaciones de los fondos públicos listados en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Básicamente, el acceso directo a ese tipo de fondos de inversión lo tiene que hacer a través de una sociedad agente de bolsa y directamente nos manda una orden de compra y compra una participación del fondo de inversión. Obviamente, como son de alta liquidez, pueden comprarlo y lo asignan directamente a su cuenta de la sociedad agente de bolsa como parte de sus inversiones, ¿no? Y bueno, básicamente existe este tipo de opciones en el mercado local. También con una cuenta en la sociedad agente de bolsa tienen acceso a otro tipo de instrumentos financieros locales e internacionales sin mayor complejidad, y van a tener, digamos, asesoría directa con nuestros representantes apps. Y muy independiente a que
lo que comenta Fernando es muy importante, ¿no? El acceso directamente al mercado local e internacional a través de inversiones que hemos venido explicando en esta webcast, también hay que adicionarle que tienen digamos, el acceso directo a poder tener asesoría con el equipo fiduciario sobre cómo podrían ordenar su patrimonio familiar, básicamente dentro de un fideicomiso y teniendo estas opciones de protección patrimonial. Entonces, digamos, un poco la importancia ante la coyuntura actual. Existen instrumentos financieros locales e internacionales que están teniendo rendimientos bastante positivos pese a la coyuntura, ¿de acuerdo? Entonces, y a través de las sociedades agentes de bolsa se puede tener acceso a ese tipo de instrumentos financieros. Y no solamente esto, también a la asesoría, digamos, personalizada para empresas, personas naturales o instituciones, para que tengan, como comenta un poco Fernando, a través de fideicomisos, básicamente ordenadas sus inversiones, no solamente de activos, me refiero a activos inmobiliarios, sino también inmobiliarios, ¿no? O sea, casas, departamentos o algún tipo de activo que esté básicamente bajo su propiedad o titularidad. Entonces pueden incluir dentro de un fideicomiso inversiones mobiliarias como activos inmobiliarios. Entonces existe esa gran posibilidad. Y bueno, el Grupo Coril en conjunto, como saben, es una entidad supervisada tanto por la Superintendencia de Mercado de Valores y en su caso por Corfit, por la Superintendencia de Banco y Seguros. Y también es importante precisar que pese bueno, que normalmente en el mercado el acceso a las sociedades de bolsa o entidades fiduciarias a veces es un poco complejo, pero digamos que Grupo Coril tiene el expertise a todo nivel para poder darles el servicio más especializado a los clientes, ¿no? Y en general, como les indico, y es importante mencionarlo, no solamente empresas, instituciones, sino también personas naturales que quisieran este tipo de información, también no solamente sobre inversiones, sino también como fideicomisos, ¿no? Existen esas posibilidades. André, todavía existe acá una duda. ¿El dinero invertido puede ser bloqueado por el gobierno de turno? Bueno, básicamente, en ese sentido, considerar que estos instrumentos financieros son invertidos en el mercado local, ¿no? Necesariamente lo que se menciona referente a que el gobierno local, eso en realidad es algo remoto. Estos son fondos de inversión supervisados por el mercado de valores y son listados en la Bolsa de Valores de Lima. No tienen ningún tipo de manera inmediata, ninguna intervención del Estado. Básicamente son inversiones directas y tienen una titularidad a favor de los inversionistas, ¿no? Definitivamente de acuerdo contigo. Sí. Hay una pregunta acá también. ¿Corfit puede administrar fideicomisos de gobiernos regionales y locales? Creo que ya lo has comentado, Fernando. Sí, Patricia, igual permíteme ampliarlo. Nosotros tenemos mucha experiencia en la cartera de administración de flujos que provienen de obras públicas, ¿sí? Nosotros debemos tener dentro de nuestra cartera, el 70% aproximadamente son fideicomisos de administración de flujos. Nosotros, a través de los fideicomisos, hoy se posibilita la construcción de carreteras, puentes, hospitales, centros penitenciarios, incluso saneamiento, agua, electrificación rural. Nosotros participamos en toda esa clase de fideicomisos a nivel de Lima y de provincia, ¿no? Solamente como datos, nosotros hicimos el primer fideicomiso público en el Perú cuando la norma de contrataciones del Estado lo permitió, de tal manera que diseñamos un producto en función a lo que la ley había marcado de una manera general, y hoy tenemos todo un protocolo de atención de esta clase de actividades con mucho éxito, de tal manera que nosotros abrimos cuentas corrientes de fideicomiso en un banco local, recibimos los flujos de las obras, de los adelantos directos, adelantos de materiales, o de las valorizaciones, en el caso de los fideicomisos en los que las compañías de seguro emiten las cartas fianzas a favor del gobierno regional, local, en fin, y en función a eso realizamos los pagos de la obra, ¿sí? Así que conocemos esa mecánica muy bien y tenemos una experiencia relevante en eso. Creo que hay una pregunta de Arturo Obregón, creo que está levantando la mano. Arturo, ¿quieres hacernos una pregunta? Me parece que sí. Sí, buenas noches Fernando, ¿qué tal? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Respecto a lo que acabas de mencionar del fideicomiso de adelantos, quería hacer una pregunta puntual. Claro que ¿Qué sí. sucede si en las bases integradas no se contempla el fideicomiso de adelantos?
cómo es que Corfit puede saltar esa valla, ya que hay entidades que no te otorgan el fideicomiso de adelantos si es que estas no están integradas en las bases. Sí, la norma lo que establece es que en los documentos de la contratación se puede establecer la constitución del fideicomiso. Nosotros hemos tenido también casos como el que has mencionado, de tal manera que no solamente se limita al establecimiento o no de la posibilidad de hacer el fideicomiso en las bases, sino que se extiende también al contrato de obra como tal. De tal manera que nosotros en la revisión preliminar para saber si podemos atender al cliente, lo que hacemos es revisar si dentro de los documentos de la contratación, que incluyen al contrato de obra, se encuentra la posibilidad de hacer un fideicomiso, ¿sí? Entonces lo que hacemos es tener esa revisión. Si no está dentro de las bases, seguramente está dentro del contrato, y en función a eso es que nosotros establecemos la firma del contrato de fideicomiso, ¿no? Una consulta más. ¿Es potestativo de la entidad aceptar este fideicomiso de adelantos? Mira, en nuestra experiencia, el contratista que gana la buena pro lo consulta, lo pone a disposición de la entidad si es que la entidad no lo ha puesto dentro de los términos de referencia iniciales, de tal manera que le ofrece el fideicomiso. El mercado se está construyendo de a poco, vamos a decirlo, Arturo, porque no ha habido una experiencia de años. Esto ha salido en el año 2019 y los fideicomisos públicos en el 98% de los casos los hemos hecho nosotros, ¿sí? Yo tuve una experiencia, por ejemplo, de una entidad, de uno de los primeros fideicomisos de esta naturaleza, en los que la entidad decidió hacer una transacción, ¿sí? Y dentro de la transacción como tal decidió establecer la posibilidad de constituir un fideicomiso. Y con ese documento es que le dimos viabilidad a la constitución como tal, ¿no? Entonces, hoy hay un trabajo pendiente de socializar y de informar y de educar a las entidades las ventajas que tiene el fideicomiso público frente a otra clase de herramientas, ¿no? Y a los contratistas también, por las ventajas económicas que representa tener un fideicomiso en lugar de tener una carta fianza con las condiciones y lo difícil que está hoy el mercado, ¿no? No está sujeto a la evaluación crediticia a través del fideicomiso, no copas tus líneas como tal, no se exige una garantía específica como lo podría hacer la compañía de seguros para emitirte la carta fianza, y finalmente no dejas un encaje de dinero inmovilizado, ¿no? Que podrías utilizar seguramente para la obra como tal. Entonces, el fideicomiso público es una herramienta sin duda muy, muy buena. Hay un largo camino todavía por hacer con las entidades públicas. Nosotros lo venimos haciendo de tal manera que se pueda fomentar mucho más el instrumento. Creo que esto es beneficioso para todos. Entidad pública, contratistas y sobre todo el beneficio social para la población, ¿no? Para la carretera, para el camino asfaltado, para el saneamiento, en fin, para la obra que se tenga que realizar. Disculpa que aproveche más de tu tiempo, pero está interesante lo que me estás mencionando. Te digo esto porque yo trabajo con contratistas de obras y veo el tema de gestión de afianzamiento con diferentes compañías de seguros. Perfecto. Para poder acceder al fideicomiso que mencionas, que lo administraría Corfit, ¿es necesario que el contratista ya cuente con el fideicomiso o este fideicomiso puede estar dentro del fideicomiso de adelantos que mencionas? No, la carta fianza del fiel cumplimiento siempre tiene que existir, ¿no? El contratista tiene que ir a una entidad financiera para poder otorgarla para que pueda firmar su contrato de obra como tal, ¿no? Y en el contrato de obra figurará que la carta fianza por el importe, en fin, otorgada por tal banco, se ha puesto a disposición. Y respecto a los adelantos por materiales y el adelanto directo, eso sí puede venir por fideicomiso, ¿no? Nosotros trabajamos muy de la mano con todas las entidades financieras, ¿eh? Entonces, en muchos de los casos las entidades financieras son las que nos dicen que están otorgando la carta fianza de fiel cumplimiento, y lo que ellos valoran es el hecho de que, dado que el fideicomiso público es a favor del Estado, que ellos puedan tener, por ejemplo, la administración de las cuentas, ¿no? O que las cuentas se puedan abrir en los bancos que emitió la carta fianza.
Pues tenemos mucha de esa casuística también dentro de nuestra cartera y así la vamos desarrollando. En otros casos, algunas entidades ya han interiorizado los beneficios del fideicomiso y recurrentemente nos llaman para poder atenderlos en distintas obras. Ok, Fernando, muchas gracias. De nada, Arturo, encantado, por favor, luego me escribes para saber qué opciones de negocios podríamos hacer y encantado de poder hacer una reunión más específica junto contigo y tu equipo. Sí, cómo no. ¿Cómo tengo tus coordenadas? ¿O tu teléfono, correo? Al final de la presentación vamos a compartir seguramente a través de Patricia la presentación. Perfecto. Sí. Tienes Sí, nuestras por páginas supuesto. web también y ahí están nuestros correos y a través de Patricia, de Marcelo, te alcanzaré también nuestros números telefónicos para tener contacto directo. Ok, gracias. Fernando, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo A ti. estás? Te saluda el doctor Juan Carlos Quito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto verte Fernando, por acá. Ujú. Ya, gracias. Sí, quería hacerte un comentario y unas preguntas sobre el tema bancario. Mira, tú sabes bien que en el tema bancario todos los temas relativos a préstamos se manejan con hipotecas y todo eso se centraliza a través del Poder Judicial y en algunos casos en el tema arbitral. Y bueno, y al final el tema arbitral y el tema judicial casi van de la mano. La demora es la misma. Entonces, muchos de los clientes y hay a personas o hay empresas que no pueden recurrir al sistema financiero porque no califican o porque le exigen una cantidad de años determinado. Entonces, lo del fideicomiso, bueno, yo lo sé, he llevado una maestría sobre el respecto, conozco bastante bien de eso, pero me falta el tema operativo y era lo que quería saber. En este caso, tenemos acreedor, tenemos la persona que quiere prestar y tenemos la persona interesada en ese préstamo y lo quisiéramos manejar a través de un fideicomiso. La pregunta es el costo y la pregunta es cómo, o sea, si bien es cierto, ustedes se encargan de todo el tema del inmueble, hay un incumplimiento, ustedes sacan a la venta, lógicamente buscan el mejor postor, lo venden, le entregan el dinero al acreedor. Ujú. Y efectivamente, y en el tema, ¿cuál es el costo y cuánto es la demora en todo caso en el tema de la recuperación de la posesión? Porque se entiende que la posesión va a seguir todavía en manos del deudor, ¿no? Del inmueble, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de demora? Si utilizan el tema del desalojo notarial o a través de las normas que ustedes tienen, posibilita también que simplemente entren, ingresen con la policía y lo saquen. De ¿Y acuerdo. cuál es el costo Ujú. del fideicomiso mensual o anual, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Mira, primero, ¿no? El tema de los costos depende del tipo de servicio que nosotros vamos a brindar, ¿no? Como comentábamos hace un momento en las preguntas anteriores, cuando nosotros administramos flujos dinerarios, nuestro nivel de servicio es un nivel de servicio distinto y dentro de eso también saber qué es lo que vamos a hacer con el dinero, ¿no? En un tema de gestión de patrimonio familiar, vamos a hacer inversiones, registro de los mismos, abrir fichas de clientes en determinadas entidades y cumplir las instrucciones del cliente, que estas pueden ser una vez al mes, una vez a la semana o todos los días. En función a eso determinamos el nivel de servicio y el costo del fideicomiso. Lo mismo pasa en fideicomisos de garantía para bancos o para cualquier acreedor del mercado, no sea institucional o no. Porque tenemos fideicomisos de garantía donde tienen un mix de bienes inmuebles y además de flujos dinerarios que sirven para pagar las cuotas de la deuda o del cronograma de deuda, y tenemos fideicomisos donde solamente son bienes inmuebles, ¿no? 1, 2, 3, si están en provincia o en Lima. Entonces, dependiendo de eso, es que establecemos. Lo que te puedo decir es que somos muy competitivos en precios. O sea, si de alguna manera hemos tomado mucha cartera en el mercado y los bancos han apreciado nuestro trabajo, es porque hemos entrado al mercado a poder competir también en precios con un nivel de servicio bastante óptimo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura de costos? La que tú has dicho. Inicialmente hay una comisión de estructuración que es por la redacción, la elaboración, la formalización del contrato. Es un costo único por una vez y luego un costo mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo cómo lo negociemos. Eso también hay flexibilidad para acreditar nuestra administración. Revisamos nosotros también el impacto a la tasa final, al cliente, de tal manera que ya conocemos en los valores de mercado cómo podemos seguir siendo atractivos para esa operación, y de tal manera que el cliente no se vaya yendo con otro acreedor que de repente no le pide un fideicomiso, ¿sí? Así es que eso es lo que te puedo decir.
Respecto a la segunda pregunta, sí, en el nivel de ejecución nosotros ponemos opciones dentro del contrato de fideicomiso, ¿no? La adjudicación directa del acreedor, la subasta pública o privada, o la venta del activo, la venta directa del activo a algún tercero interesado en comprarlo, ¿no? Cada una de estas alternativas tiene su distinto desarrollo, ¿sí? Depende también del mercado y de las circunstancias. Hoy vemos en nuestros clientes un apetito forzado, vamos a decirlo, por adjudicarse los activos en la medida que no quieren quemar el valor del activo, sino poder adjudicarlo y luego esperar que la situación y la coyuntura pueda volver a determinados valores para poder optimizar el precio de realización o liquidación del activo como tal, ¿no? Eso es lo que estamos viendo nosotros principalmente en algunos actores privados, acreedores privados, fondos de inversión, por ejemplo, ¿no? En respecto a la pregunta del desalojo, no, el fideicomiso como tal no tiene esa posibilidad de obtener un lanzamiento inmediato a través del contrato de fideicomiso como tal, ¿sí? En nuestra experiencia hemos podido hacer operaciones de ejecución con bastante éxito y poder entregar los activos a cada uno de los compradores. Y eso de verdad va a depender también del sector del activo, ¿no? En algunos casos tenemos algunos sectores especiales donde quienes van a tomar la aposta, vamos a decir, por la compra del activo son personas que están dentro de ese mismo sector, ¿no? De tal manera que hay una toma ordenada a veces del activo, y cuando no la hay y hay una posesión como tal, bueno, eso forma parte de la negociación también dentro de la operación de fideicomiso, ¿no? Es decir, trasladar esa fase final de lograr un lanzamiento de los terceros que puedan estar ocupando el activo pueda verse trasladado al que compra el mismo, ¿sí? De tal manera que hemos tenido todas esas casuísticas dentro de nuestra experiencia fiduciaria. Muchísimas gracias, André. Muchísimas gracias, Fernando, por tan buena exposición sobre el tema. Agradecemos a todos los participantes también por haber estado esta noche con nosotros, y cualquier información adicional, ustedes saben mi correo para yo contactarlos directamente con André y con Fernando. Ha sido un placer tenerlos, sinceramente. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un gusto de... Gracias, estamos en poder contacto hablar. con Fernando y con André muy pronto para ver estos temas de inversiones que están muy interesantes, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias Buenas por su noches. atención. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.